El refugio de la montaña. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot, abrumado por el temor y la perplejidad ante el juicio divino, se refugió en las montañas con sus dos hijas. Había dejado atrás a su esposa, se había convertido en una columna de sal por mirar atrás y ahora vivía aislado en una cueva, cargando con el peso de un pasado destruido y un futuro incierto. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Sus hijas, testigos del colapso moral y físico de las malvadas ciudades, se sintieron solas, desorientadas y sin ninguna perspectiva de continuar su linaje. La ausencia de hombres a su alrededor, combinada con el trauma de la devastación, creó en ellos un plan distorsionado, resultado de la desesperación y la cultura corrupta que habían encontrado en Sodoma. La cueva en las montañas no era solo un refugio físico, sino un retrato del estado interior de Lot. Aislado del mundo, vivía rodeado de sombras, no solo las de la roca, sino las de la culpa, el dolor y la impotencia ante todo lo que había perdido. La destrucción de Sodoma no fue solo una ruina material, sino un colapso emocional. Su esposa, su hogar, su comunidad e incluso su sentido de orientación habían sido arrebatados de repente. Ahora, el silencio de las montañas se hacía eco de los recuerdos de una vida que ya no podía reconstruirse. Las hijas de Lot, aunque fueron salvadas de la destrucción, también sufrieron heridas profundas. Crecieron en una sociedad pervertida, donde los valores habían sido distorsionados y el temor de Dios estaba ausente. La huida repentina, la pérdida de su madre y el aislamiento total les dejaron una sensación de urgencia mezclada con confusión. Sin ejemplos de fe a su alrededor y sin un futuro claro por delante, sus mentes buscaron soluciones humanas a una situación que requería esperanza divina. La cueva, en este sentido, simbolizaba también la limitación de su visión espiritual, un lugar donde apenas entraba la luz y donde germinarían decisiones oscuras. Además, el retiro en la montaña también marca una transición simbólica de la vida urbana a una existencia primitiva y cruda. Lot, que una vez vivió dentro de las puertas de una ciudad próspera, ahora dependía solo de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Este cambio drástico puede verse como un intento de purificación, un retorno a la sencillez, pero sin comunión con Dios, incluso el aislamiento se vuelve peligroso. La ausencia de dirección espiritual dejó espacio para el engaño y el plan pecaminoso que seguiría, mostrando que ni siquiera un nuevo comienzo es seguro si Dios no está presente. Sin embargo, incluso en ese escenario desolador, la mirada providencial de Dios no se apartó. El relato bíblico no emite un juicio inmediato sobre las acciones de las hijas, pero la larga narrativa de las Escrituras mostrará cómo incluso estos actos retorcidos estarían entretejidos en los propósitos más amplios de la redención. El refugio de montaña es pues un punto de inflexión, lugar de dolor y de error, pero también inicio de un nuevo linaje, que, aunque marcado por las fallas humanas, será tocado por la mano de la gracia divina en los siglos siguientes. Un plan oscuro. Una noche, la hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra que pueda venir a visitarnos, como es costumbre en todo el país. Ven, demos a nuestro padre a beber vino y acostémonos con él, para que podamos preservar la descendencia de nuestro padre». Génesis 19,
31-32. Emborracharon a Lot con vino y, sin que él lo supiera, cada una, en noches diferentes, se acostó con su propio padre. Así, ambos concibieron. La mayor dio a luz a Moab, y la menor tuvo un hijo llamado Ben-Ammi. Estos hijos se convirtieron en los padres de los moabitas y los amonitas, pueblos que más tarde ocuparían las tierras vecinas a Israel y desempeñarían papeles importantes en la historia bíblica, a veces como adversarios, a veces como parte del plan redentor de Dios. El plan de las hijas de Lot no surgió de una maldad deliberada, sino de una percepción distorsionada de la realidad, moldeada por el miedo y la influencia de una cultura corrupta. Creían, quizás sinceramente, que el mundo tal como lo conocían había terminado. El silencio que los rodeaba, la ausencia de gente y la devastación total de Sodoma y Gomorra les llevó a creer que estaban solos en el planeta, o al menos sin posibilidad de continuar su linaje. En esta desesperación, tomaron una decisión que revela cuánto la degradación moral de Sodoma se había infiltrado en sus mentes, incluso después del juicio divino. El hecho de que emborracharan a su padre con vino revela hasta qué punto eran conscientes de la gravedad de su elección. No fue un acto impulsivo, sino premeditado y ejecutado con astucia. El vino, en este caso, se convierte en símbolo de la huida de la conciencia, del intento de ocultar la verdad incluso a uno mismo. Lot, que ya había tomado decisiones cuestionables en el pasado, como escoger las fértiles llanuras de Sodoma y ofrecer a sus hijas a la multitud enfurecida, ahora se convirtió en víctima de sus propias inacciones. Y la ausencia de un liderazgo espiritual firme. Este acto, cargado de dolor y confusión, es un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando la humanidad intenta cumplir promesas o preservar linajes por sus propios medios, sin buscar la guía del Señor. Es el reflejo de una fe ausente, de un corazón tomado por la urgencia carnal y de la tentación de ayudar a la providencia divina con las propias manos. Así como Sara le entregó a Agar a Abraham por impaciencia, las hijas de Lot siguieron un camino humano para tratar de preservar el futuro, pero la marca del pecado estaba allí, inevitable y profunda. Incluso sin mala intención, el resultado fue trágico, una generación que llevaba dentro de sí las raíces del dolor, el miedo y el engaño. Moab y Ben-Ammi nacieron no solo de un acto físico, sino de una herencia espiritual contaminada. Este origen los acompañaría durante generaciones, influyendo en su relación con Israel, en su inclinación a la idolatría y en su resistencia al Dios verdadero. La Biblia deja claro que las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios, incluso con la intención de sobrevivir o preservarse, dan frutos amargos. Sin embargo, este oscuro plan también apunta a la complejidad de la condición humana. La Escritura no oculta los defectos ni intenta embellecer el linaje del pueblo de Dios. Al contrario, exponen crudamente los momentos más oscuros de la historia para revelar después el sorprendente brillo de la gracia divina. El plan de las hijas de Lot estuvo marcado por el error, pero Dios, en su soberanía, no permitió que la historia terminara allí. Más bien, lo entrelazó en su narrativa más amplia de redención, no por mérito humano, sino por pura misericordia. Moabitas y amonitas, fruto del dolor y del juicio. Los moabitas y los amonitas nacieron de un momento de crisis espiritual y moral. Eran el resultado directo de un acto incestuoso, un reflejo de la decadencia moral de Sodoma que, en cierto modo, sobrevivió incluso después de su destrucción.
Estos pueblos llevaron, en sus orígenes, las marcas del pecado, del trauma y del intento humano de preservar la vida sin consultar la voluntad de Dios. A lo largo de la historia bíblica, los moabitas y los amonitas a menudo se opusieron a Israel, adorando a dioses extraños como Quemos y Moloc, y practicando abominaciones ante el Señor. Hubo personas que intentaron maldecir a los israelitas, seducirlos hacia la idolatría y la inmoralidad, e incluso declararles la guerra. Sin embargo, Dios no ignoró su origen ni lo rechazó por completo. La identidad de los moabitas y los amonitas estuvo, desde el principio, moldeada por un origen que conllevaba vergüenza y dolor. Sus primeros nombres ya llevaban el recuerdo del incesto, Moab, que significa del padre, y Ben-Ammi, hijo de mi pueblo. Estos significados, lejos de estar ocultos, se han convertido en parte de la memoria colectiva de sus naciones, un recordatorio constante de que nacieron de un intento desesperado por preservar un linaje sin la guía de Dios. Esta marca original influyó en el modo en que se desarrolló este pueblo, muchas veces al margen de los valores de la alianza que Dios estableció con Israel. A pesar de su proximidad geográfica a Israel, los moabitas y los amonitas siguieron caminos espiritualmente opuestos. Mientras Israel estaba llamado a ser santo, apartado y fiel al Señor, sus vecinos estaban inmersos en prácticas idólatras, adorando a dioses como Quemos y Moloc, que incluso requerían sacrificios humanos. La raíz de este alejamiento puede estar precisamente en la ausencia de un fundamento espiritual sólido, ya que sus orígenes no se construyeron sobre una promesa divina, sino sobre el miedo y el pragmatismo humano. Buscaron seguridad en sus propios medios, y esto los alejó de la verdadera fuente de la vida. En la narración bíblica, estas personas a menudo son vistas como antagonistas del pueblo de Dios. En varias ocasiones intentaron maldecir a Israel, como en el episodio de Balac y Balaam, o seducirlos a la idolatría, como en Sittim, cuando las mujeres moabitas llevaron a los israelitas a la inmoralidad y a la adoración de sus dioses. Sus ataques no eran solo físicos, sino espirituales. Representaban la tentación constante de volver a la corrupción de la que Dios ya había liberado a su pueblo. En cierto sentido, los moabitas y los amonitas se convirtieron en un espejo oscuro de lo que Israel podría haber sido sin el pacto divino. Sin embargo, incluso con esta oposición constante, Dios no los excluyó completamente de su plan. En Deuteronomio, el Señor les prohíbe entrar en la congregación de Israel hasta la 10ª generación, pero también ordena que no sean totalmente despreciados, ya que son parientes. Esta tensión entre justicia y misericordia muestra cómo Dios reconoce las cicatrices del pasado, pero aún reserva espacio para la gracia en el futuro. La presencia de Ruth la Moabita como antepasada de David y de Jesús es el ejemplo más poderoso de que Dios puede redimir incluso aquello que nace del pecado más profundo. Los moabitas y los amonitas nos recuerdan que el dolor y el juicio no son el final de la historia. Nacieron en un entorno roto, crecieron lejos de la verdad y a menudo se resistieron a la luz. Pero la Escritura no los describe solo como enemigos, sino como naciones que, en momentos específicos, fueron capaces de ver o participar de la misericordia divina. Esta ambigüedad refuerza una verdad espiritual vital: el origen de uno no determina su destino, e incluso los frutos del dolor pueden injertarse en la vid de la redención cuando hay arrepentimiento y fe en el Dios verdadero. Misericordia en el linaje del Mesías. Incluso en medio de un origen marcado por el pecado, la gracia de Dios se manifestó.
De Moab, por ejemplo, vendría Ruth, la moabita que, en un acto de fe, abandonó sus dioses y su tierra para seguir al Dios de Israel y a su suegra Noemí. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David y entró en el linaje de Jesús, el Mesías. Esto revela que Dios puede transformar una historia rota en una redención gloriosa. La historia de las hijas de Lot nos recuerda que las decisiones tomadas con miedo y sin fe pueden tener consecuencias duraderas. Pero también nos muestra que incluso en las sombras más profundas, la luz de la misericordia de Dios puede brillar y redimir. La inclusión de Ruth la moabita en el linaje del Mesías es una de las demostraciones más hermosas de la gracia redentora de Dios en las Escrituras. Ella rompe todas las barreras sociales, étnicas y espirituales que podrían haberla mantenido al margen de la historia de la salvación. Ruth no solo fue bienvenida en Israel, sino que se convirtió en parte de la familia real al casarse con Booz, un hombre íntegro y amoroso temeroso de Dios. Juntos engendraron a Obed, el padre de Jesé, el padre de David, el rey conforme al corazón de Dios. Esta trayectoria revela que Dios no mira el pasado marcado por la vergüenza, sino el corazón dispuesto a creer y obedecer. El viaje de Ruth está marcado por elecciones de fe que contrastan marcadamente con las decisiones precipitadas de las hijas de Lot. Aunque actuaron por miedo y falta de dirección espiritual, Ruth abandonó todo lo que conocía, su pueblo, su tierra, sus dioses, para seguir al Dios de Israel, confiando plenamente en su provisión. Lo que nació de un vientre marcado por el dolor se transformó, generaciones después, en un vientre que albergaría la esperanza, la fidelidad y el amor. Ruth representa el punto de inflexión en la historia de los moabitas, mostrando que no hay maldición que la gracia de Dios no pueda romper. Esta misericordia culmina en Jesús, el Salvador que vino a restaurar todas las cosas, incluidas las historias rotas y olvidadas. La genealogía registrada en Mateo hace hincapié en citar a Ruth, la extranjera, como parte del linaje del Mesías. Es como si Dios estuviera gritando al mundo que no hay exclusión permanente en su reino, y que incluso las marcas más profundas del pecado pueden ser lavadas cuando hay fe. La historia de Ruth y los moabitas es, por tanto, una anticipación de lo que Jesús haría plenamente, incluir a los excluidos, redimir a los perdidos y transformar las tragedias en testimonios de gloria. Reflexión espiritual. Este episodio es al mismo tiempo una advertencia y un consuelo. Advierte de los peligros de vivir según los estándares del mundo, como Sodoma, y no según la voluntad de Dios. Y consuelo, porque incluso cuando las cicatrices del pecado parecen demasiado profundas, la gracia de Dios puede alcanzar, sanar e incluir incluso a los rechazados y quebrantados en su gran historia de salvación.